Gracias a Betty inauguramos hoy. Betty ha sido mi salvador estrella en las últimas propuestas que he tenido. Entonces, muchas gracias Betty por estar aquí. Gracias a todos ustedes por el interés. Les voy a contar muy brevemente de qué se trata todo esto. Trabajando con el doctor Adalberto Tejeda en el programa de estudios de cambio climático de la Universidad Veracruzana, promovimos la iniciativa de hacer un seminario permanente que será de manera mensual, los últimos jueves de cada mes, en un horario de las 5 de la tarde, y la sede va a ir siendo móvil, dependiendo de la temática que toquemos, todas relacionadas con el cambio climático, nos iremos distribuyendo a lo largo de las diferentes entidades de la Universidad Veracruzana. Es decir, si hablamos de economía y cambio climático, lo haremos en la Facultad de Economía, o intentaremos que sea en la Facultad de Economía. Si hablamos de agronomía, pues será aquí en San Carlos, que nos sirve su espacio. Y si hablamos de, no sé, de historia del cambio climático, trataremos que sea en la Facultad de Humanidades y así sucesivamente, ¿no? El chiste es hacer una movilidad y trabajar al interior de la Universidad de Veracruzana el tema del cambio climático. Entonces, este seminario surge en esas premisas y está propiamente dirigido a investigadores, académicos, estudiantes y todo aquel personal universitario y así como público en general que esté interesado, y los divulgadores en la difusión del cambio climático. Entonces, pensamos que el objetivo principal de este seminario pues, es generar un espacio de reflexión para todos los participantes sobre las causas y consecuencias, los impactos que tenga este fenómeno en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces decidimos que el primer tema sea pues qué está pasando con el cambio climático en el estado de Veracruz, y para eso tenemos invitada a la maestra Beatriz del Valle Cárdenas. Muy brevemente, Betty ha sido una colaboradora por muchos años con el programa de estudios de cambio climático con la Universidad Veracruzana en diferentes facetas. Ella es ingeniera en energía por la Universidad Autónoma Metropolitana, pero tiene una maestría en ingeniería con especialidad en energía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Está desarrollando sus estudios de doctorado en el Colegio de Veracruz en cuestiones de desarrollo regional sustentable. Su directora de tesis, si no mal recuerdo, es la doctora Cecilia Conde, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Es colaboradora del Fondo Golfo México, una asociación civil, y ha sido la jefa de la Oficina de Cambio Climático. Está trabajando en una asociación civil, ha trabajado en cuestiones de en el proyecto de conservación cuencas costeras en el contexto del cambio climático, en el contexto de las áreas naturales protegidas. En temas de investigación tiene artículos publicados, libros relacionados con el tema, en cuestiones de políticas y gestión pública en materia de cambio climático con gobiernos subnacionales. Entonces, ella es la maestra Beatriz del Valle Cárdenas y le damos la bienvenida. Bueno, antes que nada, muchas gracias al programa de estudios de cambio climático de la UB, porque siempre me invita a participar en sus emprendimientos. Muchas gracias al doctor Adalberto Tejeda, coordinador de este programa, y a Caro, que bueno, hemos estado participando desde hace muchos años, pero en los últimos meses creo que ha sido intenso el trabajo que hemos desarrollado juntas, y la verdad con mucho gusto y muy agradecida. Le preguntaba a Caro en qué sentido quería que diera esta plática, porque es la primera plática de este seminario permanente de cambio climático, porque es similar, entiendo, al seminario que realiza el programa de investigación de cambio climático de la UNAM. Entonces me decían, habla del cambio climático en general. Aunque la plática es cambio climático en Veracruz, traté de hablar del cambio climático en general, como muy también a los temas individuales y un poco de Veracruz, pero enfatizando mucho lo que podemos hacer como individuos a nivel personal. Es hacia donde enfoco esta charla.
lo que voy a estar platicando es el cambio climático, las evidencias, los impactos, un poco también, algo que a mí me gusta mucho platicar es el tema de los acuerdos internacionales, la gobernanza climática global, luego ya aterrizando un poco en las acciones para hacer frente al cambio climático, pero también algunas lecturas muy bonitas que encontré, que se las quiero recomendar para cuando tengan un tiempecito, sí es que las puedan leer. Hace un rato estaba escuchando el programa El Show de la Tierra. El Show de la Tierra, ustedes saben que habla de temas ambientales, etcétera, y el día de ayer habló la doctora Beatriz Torres, en particular el tema de cambio climático, y siempre le hacen, o siempre cuando estamos en estos temas nos hacen la pregunta de qué es el cambio climático. Y prácticamente siempre abro todas mis conferencias con este tema. Y con esta gráfica que creo que la han visto muchísimas veces en todos lados, la tomé de unas publicaciones de Semarnat, pero en términos generales, estos gases de efecto invernadero que escuchamos que existen en la atmósfera, que es el dióxido de carbono, y que también sabemos que lo emitimos cuando respiramos, o cuando expiramos, mejor dicho, el metano, que es el que resulta de la descomposición de ciertas, por ejemplo, de las excretas, de los residuos orgánicos, y el óxido nitroso, que es otro gas de efecto invernadero, son los tres principales gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera y que hacen que exista cierta temperatura en el planeta. Absorben la energía del sol y eso hace que el globo terráqueo tenga una temperatura, y sin eso no existiría la vida en el planeta. ¿Qué ha pasado? Que esa concentración de gases en la atmósfera, ahorita vamos a ver una gráfica, se ha incrementado de tal manera que no es posible que se libere tan rápidamente esa energía. Y entonces provoca un calentamiento global o calentamiento de la Tierra que genera estas variaciones climáticas que se le han denominado cambio climático. Digamos que el cambio climático, las variaciones climáticas son una consecuencia del calentamiento de la Tierra. ¿Y qué actividades generan estos gases de efecto invernadero? Principalmente la quema de combustibles fósiles, las actividades agropecuarias, los residuos y los procesos naturales que ocurren en el suelo y la agricultura, entre otros. Pero de manera general, estos son los causantes de esos gases de efecto invernadero. Quiero comentarles también que tomé algunas imágenes de algunas publicaciones recientes del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que están ahí en una plataforma, ahorita las vamos a ver, para difusión, y que de repente no entramos a las páginas web. Entonces tomé varias, por supuesto citadas, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Esta gráfica muestra la concentración de dióxido de carbono que se ha tenido en el último milenio, y los cambios en la temperatura del planeta asociados a estas concentraciones. Si se observa a partir de la revolución industrial, un poquito atrás, se han venido incrementando las concentraciones de gases de efecto invernadero, y asociado en esto ha habido incrementos en la temperatura promedio del planeta, y se ve la tendencia al incremento de las concentraciones, un incremento en los cambios en la temperatura. ¿Cuál es la concentración ideal en la atmósfera? 350 partes por millón de gases de efecto invernadero. Y en esto vemos que estamos por arriba de las 350 partes por millón. Y estos son los causantes, estos gases de efecto invernadero es lo que, cómo están distribuidos a nivel nacional, viene aquí también a nivel del estado de Veracruz y a nivel de la zona metropolitana de Jalapa. Estas gráficas vienen del Inventario Nacional de Emisiones y Compuestos de Gases de Efecto Invernadero de nuestro país con base en 2015, y la contribución de emisiones a nivel nacional es de casi 700 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en nuestro país. ¿Qué representa esto a nivel mundial? Aproximadamente el 2% de lo que se emite en todo el mundo. ¿Quién emite más? De todos los países, China
hasta el 2019, no sé, este año, pero China, Estados Unidos, la Unión Europea son los principales emisores de gases de efecto invernadero. Estados Unidos anda como en el 30 y tantos % igual China. Nosotros emitimos aproximadamente el 2% de esos gases de efecto invernadero, pero ocupamos el lugar número 14. O sea, tampoco estamos en un nivel alto de ser un emisor de gases de efecto invernadero. ¿Qué actividad provoca la mayor parte de gases de efecto invernadero? El tema energético, con más del 70% a nivel país. Los temas de ganadería, con un 10%, los procesos industriales, independientemente del consumo de energía, y la generación de residuos sólidos, con un 7% de emisión de gases de efecto invernadero, y el 4% es otros. Si nos vamos ya nada más a esta parte de la energía, hay dos principales actividades asociadas a la generación de gases de efecto invernadero por el uso de energía, y es el transporte, el uso del transporte, la quema de combustibles fósiles y la generación de energía eléctrica. Esto se lleva también otro 70%. Si tuviéramos que hacer medidas de reducción de gases de efecto invernadero a nivel nacional, ¿dónde las tendríamos que hacer? En el sector energético, para empezar. Y sí es muy interesante, lo vamos a ver más adelante, el tema de energías renovables. Es interesante que tendremos que ir cambiando hacia esas fuentes de energía. Sin embargo, más importante es el reducir al máximo nuestro consumo energético. Si yo tuviera que hacer una medida para ahorrar energía, lo que tendría que hacer es hacer más eficientes todos mis procesos o mis actividades para emitir lo menos posible. Y ya lo que no puedo dejar de consumir, lo usaría con energías renovables. Esa sería una política energética. En el caso del estado de Veracruz, mismo caso, el principal emisor es el sector energético. Insisto, para la generación de energía eléctrica y los combustibles fósiles. En este caso, en Veracruz, el segundo lugar lo tiene el sector residuos, con un 17% de las emisiones asociadas a este sector, el 3% en agricultura, silvicultura y otros usos de suelo, y esto derivado de procesos industriales. En Veracruz, de acuerdo con un inventario del año 2010, se generan arriba de 90 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Esto representa más o menos el 13% de lo que se emite a nivel nacional. Y hablando ahora ya de nuestra zona, de donde nos ubicamos, este es el inventario de gases de efecto invernadero de la zona metropolitana de Jalapa, que por lo que me acuerdo implica 11 municipios. 11 municipios, y este inventario en algunas categorías no es comparable con este, porque este se fue por usos finales de energía. Aquí igual la energía está inmersa en el transporte, pero también en el sector residencial, en la industria y en servicios. Digamos que la energía es todo esto, 50, igual 70%. En el caso de los residuos es el 16%, y el cambio de uso de suelo, agricultura y silvicultura es el 16%. Ya para esta zona metropolitana de Jalapa. Pero bueno, ¿cuáles son los impactos de esta excesiva emisión de gases de efecto invernadero? Aquí tenemos varios, no los voy a leer, porque pues ahí los pueden ustedes leer, pero ¿cuáles han sido? Han aumentado las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que lo veíamos en la otra gráfica. Eso está asociado directamente a los incrementos en la temperatura del planeta, y eso a las variaciones climáticas. Eso ha hecho que se reduzca las capas de hielo a nivel glaciar, aumenten las temperaturas y haya también algunos aumentos en el nivel del mar, digamos en términos generales. Y esto, que encontré también algunos efectos del cambio climático, temperaturas extremas que las hemos estado observando en lo que publica. No es que Jalapa tenga una temperatura más extrema, sino a nivel global, lo que han publicado
a nivel científico es que cada año ha sido más caliente que los años anteriores. Y no es que yo lo sienta, lo dice un científico, por todas las mediciones que se han hecho. Ha habido también derretimiento de los glaciares, cambios en los patrones de lluvias, bueno, decía aumento en el nivel del mar, sequías, cambio en la distribución de especies, incremento en la intensidad y frecuencia de tormentas y huracanes. Y esto muy importante, el cambio en la distribución de especies, algo que pasó en Jalapa, que no sabemos si está relacionado directamente con el cambio climático, habría que hacerse un estudio, es lo que pasó el año pasado con el dengue, que se tuvieron muchos casos de dengue en Jalapa, Coatepec, cuando antes eran mínimos los casos de este dengue en esta zona. Estas láminas, que me gustan mucho, la verdad es un material muy bonito del INEC, presenta, digamos, diferentes ecosistemas y si los impactamos, cómo vamos a, o si los degradamos o tenemos impactos ambientales en ellos, qué consecuencias o qué impactos del cambio climático vamos a tener. Aquí hay un ejemplo, viene casi para todos los ecosistemas, pero este es un ejemplo en el bosque, digamos, haciendo el símil a lo mejor en el bosque mesófilo de montaña o en el bosque templado aquí en el Cofre de Perote. Tenemos diversos servicios que nos proporcionan estos ecosistemas, la captura de CO2 por los árboles, que nos abastece del agua, de toda el agua que consumimos, y en este caso del Cofre de Perote, de la cuenca del Antiguo en particular aquí en Jalapa, y el uso de los bosques también actúa como depósito de carbono. No sé si han oído el término que los bosques son, les dicen, es que los bosques hacen secuestro de carbono o hacen captura de carbono, o sumideros también de carbono. Si nosotros empezamos a impactar a este bosque y empezamos a talar y a cambiar el uso de suelo definitivamente del bosque, entonces tendremos algunos impactos del cambio climático, pero más que impactos es que nos volvemos más vulnerables a esos cambios o esas variaciones climáticas. ¿Por qué?